Hermanos míos, lo que acabamos de leer en 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, es específicamente, les decía yo, el propósito de la carta. Esto te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Algunas personas piensan que la iglesia es el edificio. Algunas personas piensan que la iglesia es una denominación, un nombre. ¿Verdad? Que la iglesia tiene que ser bautista, que la iglesia tiene que ser de asambleas o metodista o lo que sea. La iglesia no es un nombre, una denominación. La iglesia no es un edificio. La iglesia son las almas que Dios ha salvado, las almas que Dios ha rescatado. La iglesia, dice un viejo eslogan, somos nosotros, somos la gente, nosotros. Pero la iglesia se reúne. La iglesia se reúne. Entonces la palabra iglesia también significa la asamblea o la reunión grande entre los hermanos. Cada domingo en la mañana la iglesia celebra una asamblea. La iglesia se reúne. Eso es lo que significa la palabra iglesia también. La asamblea, la reunión de los santos. ¿Y cómo debo yo gobernarme dentro de la iglesia? ¿Cómo debo hablar dentro de la iglesia? ¿Cómo debe ser mi vida siendo parte de esta iglesia? Recuerden que la iglesia no termina cuando termina el culto. Una cosa es el culto y otra cosa es la iglesia. La asamblea se reúne, la iglesia se reúne como una asamblea el domingo en la mañana y tal vez el miércoles en la noche. Pero cuando salimos de esa puerta, seguimos siendo la iglesia. Seguimos siendo la iglesia. Seguimos siendo parte de la iglesia y seguimos siendo la iglesia. Así que debemos recordarlo. ¿Cómo debe conducirse uno siendo parte de la iglesia? ¿Cómo debe conducirse? Lo que veremos esta mañana, volvamos nuestra mirada a 1 Timoteo 1, verso 5 en adelante. Lo que veremos esta mañana es el parámetro general primario. Recuerden que Pablo le va a dar a Timoteo una serie de parámetros, El domingo pasado hicimos énfasis en ese parámetro primario. El propósito de nuestra instrucción, decía Pablo en 1 Timoteo 1, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Qué es lo que estamos buscando primero como iglesia? ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar que se produzca el amor, pero amor nacido de 3 ejes básicos importantes. Un corazón limpio, amor nacido de verdad de un corazón nuevo, no amor nacido de un corazón religioso, no amor nacido de mi legalismo, de mi apariencia cristiana o de las leyes que me han impuesto. Eso no sería el verdadero amor bíblico. El verdadero amor bíblico debe nacer de un corazón nuevo, un corazón transformado, de una buena conciencia, una conciencia que ha sido lavada, que ha sido limpiada y de una fe no fingida. En ese sentido, hermanos, todo esto es parte de la introducción. En ese sentido, la iglesia, el comportamiento dentro de la iglesia se ve amenazado. Ser parte de la iglesia como tal, sufre amenaza de diferentes corrientes. Una de esas corrientes se llama el legalismo. El legalismo es cuando lo que pensamos que la iglesia solo es un conjunto de reglas, un conjunto de normas, y que si las cumplo, ya soy parte de la iglesia. Entonces hay gente que piensa, lo que hay que hacer es esto. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si soy un legalista? Si yo le pregunto a usted qué es el cristianismo y usted responde, es no montar toros, es no fumar, es no tomar, es no ir a fiestas, es no bailar, es no beber alcohol, es no decir malas palabras, que ya llevo 7 reglas. Es vestirse así, es hablar así, reglas. Eso es legalismo. Si usted viene de una iglesia así, usted no ha sido expuesto a lo que realmente forma el amor bíblico. Solamente lo que tiene son reglas.
Solo te han dado normas, reglas. Ok, eso es un peligro. Otro peligro es la justicia propia. Se parece al legalismo, es parte del legalismo, pero es diferente un poco en algo. ¿En qué? En que la persona ahora ella se cree buena. Va más allá de la religión. Él simplemente es bueno. Es bueno en el trabajo, es bueno en la casa, es bueno en el barrio. Dice buenos días, dice buenas tardes, dice mucho gusto, sonríe todo el tiempo, habla de la manera adecuada, es muy buena gente. Entonces él cree que ya llegó a donde tenía que llegar. Se llama justicia propia. Es que yo no soy malo, es que yo nunca he hecho nada malo, es que yo soy muy respetuoso. Es más, probablemente el que así piense creería que lo que yo estoy diciendo ahorita es muy irrespetuoso, porque estoy hablando mal de él, ¿verdad? Porque él es tan correcto que él no se pararía aquí a decir tal cosa como la que yo estoy diciendo. Él se pararía a decir, buenos días, me encanta tanto verlos, qué bueno que estemos reunidos, hoy vamos a comer de plata de Axel en la casa del pastor, y se enfocaría solo en lo que es correcto. ¿Han oído ese término? Políticamente correcto. Esa persona de que es buena es políticamente correcta, pero eso no es ser parte de la iglesia. Y el tercer riesgo, ¿cuál sería, hermanos? Ya pasamos por el legalismo, fuimos por lo que sería la justicia propia. Me creo bueno a mí mismo, más allá de la religión, más allá de la fe. Y el tercer riesgo sería pensar que soy creyente y que ahora ya Dios me salvó y puedo vivir como me dé la gana, porque lo que importa es que Cristo murió por mí. Eso se llama libertinaje. Ahora cree que es cristiano. Cree que ya Dios lo salvó y que ya no importa cómo viva, va para el cielo. ¿Me explico? Y eso se llama libertinaje. ¿Ven cómo estamos entre un montón de posibles riesgos? ¿Cómo debe conducirse uno siendo parte de la iglesia? ¿Cómo debo yo gobernarme siendo parte de la iglesia? Pablo dice, lo primero es que el evangelio esté en el lugar correcto. Lo primero es entender bien el evangelio, que el evangelio esté en el lugar correcto. Por lo tanto, lo primero que Pablo hace cuando le habla a Timoteo en nuestro sermón de hoy es diferenciar los efectos de la ley y los efectos del evangelio. Son distintos. De cierta manera ya vimos lo que el evangelio produce. Ya lo vimos. Amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Verdad? Dice 1 Timoteo 1:5, véanlo ahí. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, o bueno, o nuevo, o limpio. Una buena conciencia y una fe sincera, una fe no fingida. Eso es lo que el evangelio produce, es lo que queremos producir a través del evangelio. Pero a veces dentro de la iglesia se hace uso de otra cosa, el legalismo, las leyes. Observe lo que sigue diciendo el versículo 5. El versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Y qué tipo de palabrería era la que ellos usaban? Verso 7. Quieren ser maestros de la ley. Ellos abandonaron el verdadero propósito del evangelio. Abandonaron lo que el evangelio en verdad produce. Amor de un corazón limpio. Y se han ido a convertirse supuestamente en maestros de la ley. Se convirtieron en maestros de la ley, dice el versículo 7, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Eso es increíble, dice Pablo. Es como si Pablo dijera, quieren ser maestros de la ley. Y yo los escucho, porque él era un maestro de la ley. Yo los escucho y esa gente no sabe ni lo que está diciendo. No tienen ni idea ni de lo que están exigiendo a la iglesia. Hacen declaraciones categóricas y ellos no saben, no entienden ni lo que dicen de esas declaraciones. Versículo 8. Aquí viene ya aterrizando a lo que nos interesa para iniciar. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, los efectos del evangelio, nuestro tema hoy es
conduciéndonos en la casa de Dios a través del Evangelio. Para poder entender este tema hay que entender los efectos que tiene el Evangelio y los efectos que tiene la ley. Los efectos del Evangelio ya los estudiamos. Acuérdese, ¿cuáles son los efectos del Evangelio? Amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Los efectos del Evangelio. 1, amor, basado en 3 cosas completamente diferentes a lo que la ley produce. ¿Qué produce la ley? Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena, pero ¿buena para qué? Versículo 9, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los que matan a los padres, los que matan a las madres, para los asesinos, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Eso es. ¿Cuáles son los efectos de la ley? La ley lo que hace es condenar. La ley lo que hace es condenar. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para declarar a alguien pecador. Para eso es que sirve. La ley no tiene ninguna otra función. Cuando en la Biblia se hablaba de la ley, se estaba hablando de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos y unos 400 o 650 mandamientos derivados. ¿Alguno se acuerda de los mandamientos? No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás ni la mujer, ni el buey de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. De hecho, Pablo dice, yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás. La ley viene a poner una norma, la ley viene a establecer un parámetro y a determinar quién es pecador y por qué. Ese es el efecto de la ley. La ley no sirve para convertirme a mí en una persona justa. La ley no logra eso. Volvamos nuestra mirada a Timoteo. ¿Qué es lo que dice? Primera de Timoteo capítulo 1. Dice, reconozcamos esto, el versículo 9, 1:9. Reconozcamos esto, que la ley, ¿qué dice, hermanos? No ha sido instituida para el justo. El justo. Eso quiere decir el que es recto, el que es santo, el que ha sido declarado perdonado, el que Dios ha limpiado. Para él la ley no tiene utilidad. La ley no es para eso. Pero Pablo dijo que la ley era buena, ¿no? Anteriormente dijo, la ley es buena si uno la usa legítimamente, versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? El uso legítimo de la ley, de los mandamientos, es hacerme ver a mí como un pecador. Para que entonces yo haga ¿qué? Para que entonces yo me dé cuenta que necesito a Cristo. Pero la ley no me limpia. La ley no me pone recto. La ley jamás logrará que yo ande bien delante de Dios. Entonces aquello de montar toro, eso es como una adaptación de la ley, ¿verdad? A nosotros. Aquello de montar toros, de no beber guaro, de no fumar, de no decir malas palabras, ¿para qué es que sirve? ¿Para que yo sea justo? No, sirve para que nos demos cuenta que el que fuma, que el que es malo. Eso es todo. Para poder categorizar a alguien como pecador. Y aún no quiero que piensen que montar toro es malo. Sé que tiene de malo montarse en el toro. Tal vez para los animalistas, sí, pobrecito el toro. Pero en realidad uno no peca. Yo me monto un ternero que yo tengo, yo me lo monto cada vez que puedo. Y eso no es malo. ¿Me explico? Eso no es malo, el problema es el ambiente que se forma en torno a todo eso. Y para tu mamá que seguro que es malo, porque si, ay, hijo mío, te va a quebrar una pierna. Pero por lo demás, moralmente, eso no es ni moral ni inmoral, eso es una cuestión neutral. Eso no es malo en sí mismo. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero para el moralista, para el legalista, todo es malo.
Todo es malo. ¿Me explico? Todo es malo. Estaba yo limpiando el carro ayer y encerándolo, entonces puse el radio y estaba sonando una canción que qué sé yo qué dice, porque eso estaba en inglés. Y veo que pasa alguien y se cruza la calle y pasa más cerquita de mi casa. ¿Qué quiere hacer el vecino? Escuchar qué estoy escuchando. Para decir, es malo. ¿Por qué? Porque está sonando eso en el radio. Es malo. El legalista, para él todo es malo. La ley lo único que hace es ponerme unas cadenas y condenarme. La ley no te hace justo. La ley no te hace recto delante de Dios. La ley no va a hacer que Dios diga, mira, tú eres salvo porque tú nunca te montaste el ternero, porque tú nunca fumaste, tú nunca tomaste, tú nunca, ni esto, ni aquello, tú eres salvo. Eso no sirve para eso. ¿Quién lo dijo? El pastor Edia. Versículo 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Arranquemos por ahí, dice Pablo, que obedeciendo normas nadie será salvo. Nadie será salvo. Entonces, hermano, si usted es salvo porque viene a culto, vamos a cambiar la montadera de toro, vamos a cambiarla por conceptos cristianos modernos, actuales. Usted es salvo porque viene a culto. Usted es salvo porque da ofrenda. Usted es salvo porque ora. Usted es salvo porque lee la Biblia. ¿Qué más? Usted es salvo porque hace buenas obras y ayuda al necesitado. No, no y no. La ley no es para el justo, es para los pecadores. La ley es para decirte lo que es malo, nada más. Ve conmigo a Gálatas 3. Gálatas 3, 24 al 26. ¿Qué dice? ¿Cuál es la verdadera función de la ley si lo único que hace es condenarme? Gálatas 3, 24 al 26. ¿Lo tienen? De manera que la ley, Gálatas 3, 24. Voy a esperarlo porque es importante que lo leamos y que usted lo marque y que se lo aprenda y lo recuerde. No para ser salvo, sino para que distinga entre la ley y Cristo. Bueno, de repente es para que se salve. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. ¿Para conducirnos a quién, hermanos? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. A fin de que seamos, ¿qué? Justificados por la fe. Es solo Cristo el que me puede declarar recto y santo. Y ocurre por fe, no por obras. Ocurre por pura gracia, no por algo que yo puedo presentar como un documento, una hoja de delincuencia. Mira, Dios, mi hoja de delincuencia está limpia. Todos los delitos yo no los cumplí, así que estoy justo. Y Dios diría, desde que estabas en el vientre de tu madre, tú eras pecador, asesino, ladrón, mentiroso, todo, aunque nunca hayas cometido ni uno solo de esos hechos. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Tal vez yo me porté bien, pero soy descendiente de Adán. Tal vez yo he guardado las normas, pero soy descendiente de Adán. El pecado está en mí y mora en mí y me ha engañado. Me ha engañado porque me ha hecho pensar que soy bueno, porque me sujetaba a las reglas, porque me sujetaba a las normas y no lo entendí correctamente. La ley viene a demostrar que soy pecador y ella, cuando me lo demuestra, me arrea hacia Cristo. Me cuida y me lleva a Cristo, porque solo en Cristo es que encuentro el perdón. Es como venir y decir, Señor, yo vengo de la ley, me di cuenta que soy pecador, límpiame por favor, hágame recto, deme su limpieza, deme su pureza, deme su santidad. Yo no la tengo, solo me di cuenta que soy ladrón, mentiroso, engañador, blasfemo, perseguidor, lo que sea. Necesito de la gracia que solo Cristo me da. Sigo leyendo, verso 25. Pero ahora que han venido a la fe, ahora que han venido a Cristo, ya no estamos bajo el guía. Ya no estamos bajo la ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
¿Verdad? Diría alguien, ¿por qué me pones cadenas que Cristo me quitó? Ya, ¿por qué me pones cadenas que Cristo me quitó? Una vez que yo vengo a Cristo, ya no estoy más bajo la ley. La ley lo que hace es definir mi condición como pecador y necesitado de la gracia para llevarme a Cristo, para llevarme a Cristo. El apóstol Pablo, en la era de la iglesia primera, luchó mucho contra un grupo de gente que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes querían que la gente practicara cosas de los judíos, ¿verdad? Que practicara cosas de los judíos. Pero cuando usted va a Hechos 15, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 15. Cuando usted va a Hechos 15, usted encuentra en qué terminó la gran pregunta de, en cuanto a la fe, en cuanto a la adoración, qué debemos cuidar y qué no es necesario cuidar. Dice Hechos 15, versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Hechos 15:6. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran, es decir, los que no son judíos. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué dijo Pedro? Porque querían obligar a la gente nueva a ser judío, a circuncidarse, a guardar las fiestas, a la solemnidad judía, seguro hablar en hebreo, hacer todo eso, besarle la mano al rabino y todo, que todo se pareciera en todos lados igual. ¿Y qué dice Pedro? La verdad, ni nosotros nunca cumplimos eso. Ni nosotros pudimos nunca cumplir la ley. Y al final nos dimos cuenta que fuimos salvos solo por la pura gracia del Señor. Le quedó demostrado a Pedro, ¿no? Aunque todos te nieguen, ¿qué dijo Pedro? Yo nunca te negaré. ¡Wow! ¡Qué obediente judío! Al maestro. ¿Y qué hizo a la primera vuelta que pudo? El problema es que el ojo solo ve para afuera, ¿verdad? Si yo veo cuántas leyes quebranta la hermana Mayra, ya no vi cuántas quebranté yo, ¿verdad? La ley nunca ha servido para declararme justo, para declararme recto. Solo sirve para que yo me dé cuenta la necesidad que tengo de la gracia. Romanos 3:19, devuélvanse por favor. En sus casas pueden leer Hechos 15 y pueden ver lo que se les pidió a los discípulos, ¿verdad? Pueden leer lo que se les pidió. Casi nada. No sean paganos nada más, no participen de la adoración a ídolos, acuérdense de los pobres y por lo demás, pásenla bien. Fue todo lo que dijeron, pásenla bien. No hay que guardar ninguna cosa. Romanos 3:19, ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los pecadores, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, escuche bien hermano mío, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley lo que ocurre es que viene el conocimiento del pecado. Por la obediencia a los mandamientos, sean estos los judíos que Dios había dado, o sean estos los que nosotros nos inventamos, porque también los cristianos de hoy se inventan mandamientos, ¿verdad? Ya dije, no montarás, se inventan mandamientos. Seguro si estuviera Camilo Reyes aquí, ¿qué se llama Camilo ese montador? Si estuviera Camilo Reyes en medio de nosotros, estuviera feliz porque se puede seguir montando, ¿verdad? También la iglesia se inventa mandamientos legalistas, se los inventan. Pero ¿qué dice el versículo 20? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado.
Guardar la ley, cualquier ley que sea, no va a salvar a nadie. No va a salvar a nadie. Recuerde eso. Si ponemos una ley, vamos a poner una ley. Todos tienen que estar aquí los domingos a las 8:30. Entonces ya se va a correr la voz de que eso es para salvación. Que hay que venir a las 8:30 para ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? Eso no te va a salvar. Llegar a las 8:30 no te va a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegamos a las 8:30? Por cualquier otra razón, pero no por salvación. Eso no salva. Si yo llego a las 8:30, no me voy a salvar más del que llegó a las 8:45 o el que llegó a las 8. Eso no salva. La obediencia a la ley no salva. Lo único que va a mostrar es que el que llegó a las 8:31 llegó tarde. Eso es lo que va a mostrar. Porque se puso un horario, se estableció una ley. ¿Para qué es la ley de tránsito, hermano? Para definir quién la infringe. Si no haces esto, no eres infractor. Si haces todo bueno, ¿te para el tránsito para felicitarte? No. Eso no te hace bueno, ¿verdad? Lo que te hace es infractor. La ley es para determinar quién es el infractor. Para eso es la ley. No es para justificar, no es para hacer recta a la persona, no es para que esté aprobada delante de Dios. Así que es interesante que nosotros meditemos en esto, lo tengamos bien presente. Escucha, hermano, porque ya vamos para la parte 2. Tengamos presente, de todo lo que he dicho, tengamos presente que dentro de la iglesia la obediencia a la ley no tiene lugar sino solo para mostrar el pecado de los hombres. La obediencia a la ley solo tiene lugar para mostrar que alguien es pecador. La dureza del mandamiento no ayuda. La obligación, la exigencia en cumplir los mandatos no ayuda a justificar, sino solo para mostrar el pecado de los hombres. Esto implica que si una persona se ajusta a las normas, no necesariamente es creyente, no necesariamente ya ha sido salva, porque corre el riesgo de solo estar buscando justicia propia por su obediencia a leyes externas. No tiene un corazón limpio, no tiene una fe no fingida, sino que es solo apariencias. La justicia delante de Dios no encuentra ningún beneficio de la obediencia externa a la ley, ni aunque la ley venga de Dios. Increíble, ¿no? ¿Se acuerdan el fariseo que estaba orando? Señor, te doy gracias. Y oye lo que oraba. Porque no soy como los demás. ¿Qué se creía él? Yo doy mis diezmos siempre. Hago mis oraciones siempre. No soy ni como aquel que está allá. Y dice el Señor que el que estaba allá solo decía, sé propicio a mí, yo soy el gran pecador. Al otro la ley lo había aplastado, pero este usaba la ley como banco para subirse para arriba y mostrarse grande. Y dice la Biblia que el que salió justificado es el que estaba allá, y no este, que obedecía todo. Hermanos, él obedecía todo, no era broma, pero él no era justo, porque delante de Dios, por las obras de la ley, nadie se justifica. Nadie. Estaba pensando ahora en los adolescentes, ¿verdad? En los adolescentes, que entonces dicen la mamá, te quito el teléfono, quíteselo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? No crea que no estoy de acuerdo, quíteselo. Pero nada va a lograr si Dios no ayuda. Si Dios no ayuda. Te quito el teléfono, te quito el wifi, te quito la tablet, te quito la compu, quítele todo eso, yo estoy de acuerdo. Pero nada va a lograr si Dios no ayuda. Él va a ir a buscar en otro lado. Entonces usted tiene que quitarle eso, pero decir, Señor, ayuda. Solo tú puedes ayudar a esta alma. Llegó una edad con mis hijos, allá anda el más grandote, el más chiquito está en San José. Llegó una edad con mis hijos en la que ya yo solo les decía, guarda tu alma del mal. Ya no te puedo gobernar. Ten cuidado con los parásitos, te van a hundir. Los pecados que practicas en la privacidad te van a destruir. Pero ya yo que hacía gritando, ¿cuántas veces le he dicho? Nada. La ley dada por manos de hombres no puede transformar corazones. Nunca ha podido, hermano. Nunca.
Nunca, ¿verdad? Yo digo que papi se cansó, ¿verdad? Cuando ya iba por 3, tiró la batuta. La batuta es eso con lo que usted dirige así. Y estábamos los primeros 3, ¿verdad? Bajo la batuta. Y luego cuando dice, no, hombre, esto no. Nadie pone cuidado, todo el mundo toca el son que quiere. Entonces se cansó. El cuarto y el último, solo por la gracia del Señor está aquí. ¿Verdad? Porque uno se da cuenta que nadie hace caso. Hermana Yara, ¿cuántos hicieron caso en la casa suya? Pues sí, pastor, una que otra cosa, pero casi no, ¿verdad? Y así podríamos seguir. Hermanos, uno tiene ilusiones, fantasías, anhelos con los hijos. ¿Y qué hacen los bandidos? Todo papá diría, hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? Hizo lo que le dio la gana. Tal vez alguno no, pero esos son pocos. Y aún el que no hace lo que le da la gana corre el riesgo de creerse bueno por no haber hecho nunca lo que le dio la gana. ¿Me explico? Entonces igual se fue dentro de un hueco. Unos en el hueco del libertinaje y otros en el hueco de la autojustificación y del legalismo. Necesitamos depender de la gracia que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar. Generación tras generación, los seres humanos han estado tratando de hacer las cosas bien, sin Dios, sin Cristo. ¿Y sabes qué lograron? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué casi están logrando ya? De repente, la tercera en cualquier momento. Solo Dios nos puede ayudar. Nosotros nunca hemos sido capaces en nosotros mismos desde que Adán y Eva pecaron. Esto se hundió. Ahora quiero que veas el ejemplo perfecto de los efectos del Evangelio. Primera de Timoteo 1, verso 12. Entonces Pablo habla de él como ejemplo. Dice, lo tiene en el verso 12. ¿Con quién inicia él cuando él piensa en la rectitud de él? Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Él fue el que me fortaleció. Él fue el que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Verso 13. Aún siendo yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia, dice, me perdí, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué hacía con Pablo? ¿Qué pasaba con Pablo cuando él pensaba en cómo él logró ser tan justo y tan santo? ¿Sabes qué pasaba con él? Se iba para el cielo, ¿verdad? Se iba para el cielo. Cuando él pensaba, ¿cómo llegué yo a ser un apóstol fiel? Él dice, nunca fue por mí, nunca. Doy gracias a Cristo, doy gracias a Dios, tuvo de mí misericordia, hasta incluyó la paciencia. Dice él, tan testarudo era yo. ¿Y quién era Pablo en el pasado? ¿Quién era este hombre? ¿Alguno lo recuerda? Criado a los pies de Gamaliel, obediente a la ley estrictamente, muy fiel, muy apegado a la ley de Dios. Y uno diría, ¿y eso de qué le sirvió? Y dice Pablo, para nada. Diría Pablo, si me tengo que describir en mi pasado, versículo 13, ¿cómo se describe él? ¿Alguno se anima a hacer propia la descripción que Pablo hizo de él? Perseguidor, blasfemo, agresor. ¿Lo ve? Dice Pablo, si me tengo que definir a mí, si quieres que yo me defina a mí, de mi pasado, cualquiera hubiera esperado que dijera, ¿cómo es que decía él? Fariseo de fariseos, ¿verdad?
hebreo de hebreos, conforme a la ley, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día de haber nacido. Pablo dice, a mí desde chiquito me enseñaron todo, obedecer la ley. Era como pocos, yo aventajaba a todos en el judaísmo, dice Saulo. Oigan lo que dijo, aventajaba a todos. Gamaliel era el gran maestro de la ley judía en la época de Pablo. Pablo, en cuanto a la ley, era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. El grupo más estricto en someterse a los 10 mandamientos. Pablo dice, yo los guardaba a todos. Y conforme a eso, yo nunca había hecho nada malo. Y entonces, ¿por qué aquí se describe como un blasfemo, agresor, perseguidor? Porque la ley lo aplastó. Pero lo aplastó a través de la manifestación de Cristo. ¿Quién eres, Señor?, dice Saulo. Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es duro, ¿verdad, Saulo, patear el aguijón? Saulo quedó desarmado. Ese día se dio cuenta que Dios pudo haberlo matado, pero no lo mató. Dice, él tuvo de mí misericordia. No acabó con mi vida. Me di cuenta yo cuán pecador era. Creyendo yo que hacía lo recto, estaba más bien haciendo todo lo contrario a lo que glorifica a Dios. Hermano, nosotros tenemos que leer este ejemplo de Pablo y meditar. Meditar. ¿No será que yo me he creído justo, recto, santo, perfecto, obediente, cuando en realidad estoy perdido? Pablo dice, yo lo que soy es el más grande de los pecadores, salvo solamente por la gracia de Dios. Si le pedías a Pablo su currículum, Pablo, dame tu currículum, ¿quién eres tú? Decía, pecador. Pablo, ¿y a quién le das gracias? A Dios. ¿Cómo llegaste donde estás? Solo por gracia del Señor. Hermanos, ninguno de nosotros hubiera podido tener un currículum como el de Pablo, en perfección. Y sin embargo, él que lo tenía, solo se consideraba un blasfemo y un pecador, salvo por la gracia del Señor. Voy a decir algo porque tengo que decirlo. Cuando nosotros plantamos Iglesia Cristiana Bandera en Alto, nos dimos cuenta que muchos venían detrás de nosotros solo porque eran peleones. Les gustaba hacer división. Les gustaba decir quién era malo. Aquel es malo, yo soy bueno. Entonces me voy con los buenos. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? Síganme los buenos. ¿Quién debería seguirlo? Nadie. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y entonces nadie debería seguirlo. Pero a veces nosotros creamos divisiones para justificar nuestra forma correcta. Cuando te das cuenta que la verdad del Evangelio es que no hay justo ni aún uno, que todo es por gracia, que no depende de mis capacidades o de mis obras, a algunos ya no les gusta. Prefieren buscar una iglesia donde puedan mostrar justicia propia, donde sean reconocidos por su rectitud humana, porque aquí en medio de nosotros nadie tiene corona, sino solo por gracia, por medio de la fe. Me explico, aquí las capacidades humanas son puestas a un lado y el que es exaltado es Dios. Porque eso es lo que la Biblia muestra con este ejemplo. ¿Con quién empezó Pablo cuando pensó en su propia capacidad de rectitud? Solamente en Cristo, solo por gracia, pura misericordia. Ahora quiero que noten algunas cosas importantes que Pablo dice. La fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Versículo 12 en adelante, ¿lo tienen? Doy gracias a Dios nuestro Señor que me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Verso 13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo es,
La vida de obediencia a la ley nunca me mostró amor y nunca me mostró fe. Nunca. La vida de obediencia a la ley había convertido a Pablo en un asesino. Él mataba a todo el que se oponía. Pablo dice, en cambio, la misericordia de Dios me enseñó lo que era el amor y me enseñó lo que era la fe. Pablo no sabía lo que era la fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos míos, es una mano vacía. Una mano vacía pidiendo salvación. Eso es la fe. No presenta nada a su favor. La fe no le deja nada al ser humano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2, 8 y 9. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces la fe solo es decir, Señor, sálvame, dame algo que yo no tengo. Yo creí que yendo a culto, yo creí que sometiéndome, yo creí que obedeciendo, yo iba a ser salvo. Ahora me doy cuenta que no tengo nada a mi favor, solamente mi perversión, solamente mi pecado, solo mi error. Señor, dame tu gracia. Dicen los teólogos, la gracia, regalo no merecido, un don de Dios, requiere un pecador. Porque si no, ya no es gracia. Si usted es muy justo, recto y santo y muy capaz, entonces, ¿para qué ocupa el evangelio? No lo necesita. Pero nuestra condición como pecadores establece que necesitamos de la gracia del Señor. Que con su favor nos vea y nos sostenga. Y recuerde, esto es sobre cómo conducirse en medio de la iglesia. Cómo conducirse en medio de la iglesia. Pareciera, hermanos, y lo vamos a ver en más detalle el domingo que sigue, pareciera que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer más es orar. Orar. Ya no tanto pedir y poner reglas, sino orar. Sálvalo, Señor. Ten misericordia. Haz la obra que solo tú puedes hacer. Señor, enséñales a llegar temprano. Enséñales a ser fieles. Enséñales, Señor, que deben buscar tu gloria, andar en tus caminos. Pero ya no va a poder ser así por manipulación ni por mandato. ¿Por qué? Eso no colabora. Solamente nos deja culpables. Solo nos deja culpables. ¿Cierto o no? Solo nos deja culpables. Necesitados de la gracia siempre. Y dice Pablo, la fe y el amor, ¿sabes dónde lo encontré? Solamente en Cristo. Toda mi vida de legalismo me dejó vacío. Hermanos, voy a decir algo más. Si tú y yo seguimos blandiendo reglas, leyes, fórmulas humanas, nos vamos a quedar solos. Nadie va a quedar a nuestro lado. Porque no hay nadie que cumpla las normas que yo tengo, las expectativas que yo tengo, los ideales que yo tengo. Nadie. Mi papá es dueño de camiones y sabe que si no deja a los choferes hacer lo que ellos puedan, no va a tener choferes. Porque ninguno se parece a él. ¿Verdad? No se consiguen. El jardinero, pues, es que no consigo ayudante. ¿Por qué? Es que ninguno hace las cosas como yo. No vas a encontrar. No existen. ¿Y usted por qué las hace? Bien. Solo por la gracia del Señor. Porque tampoco fue que nací aprendido. Fue pura gracia del Señor. Entonces pídale al Señor que en su gracia le mande a alguien que sepa. O tenga paciencia y pídale al Señor que en su gracia esa gente aprenda. Pero no queda de otra. Hermanos, todos vivimos en un mundo caído, en el que solamente las reglas lo que van a hacer es condenar, matar, dividir, dañar, y no podrán establecer la fe y el amor, que solo se encuentran en Cristo. Solo se encuentran en Cristo. Ahora bien, con eso terminamos con el ejemplo y vamos al tercer punto. El tercer punto es, ten cuidado. Tampoco pienses que es una gracia que no te demanda nada. Hay que tener cuidado.
Eso se llama el equilibrio. Lo bien, nos trae de la ley ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Y ahora, estando en Cristo, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Primera de Timoteo 1, verso 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Nota, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Te pido que mantengas la instrucción bíblica. Te pido que busques el amor nacido de un corazón limpio. Te pido que distingas entre lo que produce la ley y lo que produce el evangelio. Hacer eso, mantenerse diferenciando entre una cosa y otra, es toda una lucha. Guardando esa lucha, llévala a cabo guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si yo no me apego a la fe que he aprendido hoy, que es la gracia, el amor que Dios nos muestra, lo que hay en Cristo? Esa es la fe, que es por gracia, que no es por obras, es por fe. Esa es la fe, pero hay otro requerimiento más: la buena conciencia. La buena conciencia. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que yo viva de acuerdo a la fe que tengo. ¿Y cuál es la fe que tengo? Que yo estoy muerto y que solo por la gracia de Dios vivo. Entonces ahora mi conciencia tiene que estar acorde a la fe que yo proclamo. Hay dos cosas que deben guardarse: fe y buena conciencia. Fe y buena conciencia. ¿Qué significa fe? Conjunto de doctrinas que me han sido enseñadas. ¿Cuáles son las doctrinas, hermanos? Somos salvos solo por gracia. La ley lo que hace es mostrar que soy pecador. La rectitud que hoy tengo me la da Dios por medio de Cristo, y la obtengo solo viniendo a Él y suplicando. Nada que yo presente me hace heredero de esa gracia, sino que solo Él me puede salvar. Esa es la fe. Ahora, eso debo vivirlo acorde a una conciencia recta. Debo vivir conforme a eso. Y ahí dice Pablo en Romanos que la fe, que la gracia nos hace esclavos. Romanos 6, vaya conmigo allá. Romanos 6, versículo 15. Para tener una buena conciencia. Romanos 6, 15, ¿lo tienen? Entonces, ¿qué? Como somos salvos por gracia, como la ley no me salva, entonces pecaré. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Llegaron, hermanos, Romanos 6, 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice? De ningún modo. ¿Y qué es el razonamiento que nos da? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen? En este caso, cuando estábamos bajo la ley, éramos esclavos del pecado para muerte. Pero ahora somos esclavos de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, verso 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Revisa bien, hermano, por favor, las palabras. Aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Aquella forma de enseñanza que yo les impartí o que otro les compartió. Aquella forma de enseñanza que decía que éramos salvos solo por la gracia. Ahora tienes que hacerte esclavo a aquella forma de enseñanza. Sigue diciendo, y habiendo sido libertados, ustedes se han hecho... Aquí es esclavos, la palabra es esclavos, siervos. Ustedes se han hecho esclavos de la justicia. ¿Qué hace Cristo cuando vengo a Él? ¿Qué hace Cristo en mí? Quiero escuchar una palabra del público. Una palabra. Respondan, ¿qué hace Cristo cuando yo vengo a Él? ¿Me da libertad de qué?
de la esclavitud al pecado. Entonces, ¿por qué voy a volver a esclavizarme al pecado? Me da libertad, me limpia. Entonces, ¿por qué te vas a ir a volver a ensuciar? Te da libertad. Entonces, ¿por qué te vuelves a esclavizar? Te limpia. Entonces, ¿por qué te vas a volver a ensuciar? ¿Qué más? Me perdona. ¿De qué? De mis pecados. Y entonces, ¿por qué vas a ir a seguir pecando? Ese es el punto. Para parar el otro riesgo. ¿Cuál era el otro riesgo? Libertinaje. Puedo venir de la ley y creer que soy recto por la ley. Dice la Biblia, no. Por la ley nadie se justifica. Entonces, ¿cómo puedo ser recto? Solamente viniendo a Cristo. Ok, ya vine a Cristo. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana, porque a mí que nadie me ponga leyes. El pastor dijo que la ley no salva. Así que nadie me ponga leyes. Y dice Pablo, qué raro piensas tú. Solo quieres andar de un potrero al otro potrero. Pero el camino era aquí en el centro. El camino era aquí en Cristo. Y en Cristo, cuando yo vengo a Cristo, no puedo estar ni en el legalismo ni en el libertinaje, sino en la gracia que se me da por medio de Cristo, viviendo consistentemente con esa gracia. Hermano, ¿quién le salvó a usted? ¿Quién le salvó? No escucho a nadie. Cristo. Entonces venimos el domingo a alabar ¿a quién? A Cristo, al que me salvó. Y dijeron que era a las 9. Entonces a las 9 llego, porque vengo a alabar a Cristo. Con mis hermanos nos pusimos de acuerdo y establecimos un horario. Entonces, ¿soy obediente por la ley? No, soy obediente porque vengo a cantarle al que me salvó. Porque vengo a escuchar las palabras. ¿De quién me va a enseñar el pastor? De Cristo. Entonces vengo a escuchar las palabras de Cristo. No vengo para ser salvo. Vengo porque el Señor me ha salvado. Así que cuando yo abandono la verdadera enseñanza, que es la fe, o la conciencia, ¿qué me pasa? La conciencia quiere decir la coherencia entre la fe que tengo y cómo vivo ahora. Cuando yo abandono esto, naufrago en cuanto a la fe. Porque hay dos formas de naufragar. Una es tener una fe errada, un conjunto de doctrinas que no son bíblicas. Entonces estoy náufrago, aunque esté dentro de la iglesia. Pero hay otra forma que es, teniendo la fe correcta, tener una conciencia sucia. Si la conciencia no está limpia y en paz con la fe que tengo, también estoy náufrago. Dice Pablo a Timoteo, guarda las dos cosas, Timoteo. En medio de la iglesia, quiero que sepas cómo conducirte. ¿Cómo debemos conducirnos en medio de la iglesia, hermanos? Con la fe correcta y una buena conciencia. Coherente con esa fe. Coherente con esa fe. ¿Verdad? Si me ven a mí en la plaza, Camilo Reyes, allá montando toros y embriagándome, y ya no vengo a culto, y luego me bajo así todo golpeado, y digo, pero Dios me salvó, así que no hay problema. ¿Es coherente con la fe que yo profeso? No tiene nada que ver. Uno diría, hermano, la conciencia suya, en usted funciona raro, porque eso no es coherente con la gracia que se nos da. Ahora somos esclavos de Cristo. Cuando nos revisan nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, piensa solo Cristo, solo Cristo. Por eso es que apagamos el radio ese, porque estamos oyendo y esto en qué nos ayuda. Eso en qué ayuda a mi alma. Ahí están hablando de, no sé, seguro de alguna mujer o de alguna cosa, pero de Cristo no. Entonces yo lo quito y apago hasta la Faro del Caribe también. Porque tampoco está hablando de Cristo. Si lo examinas bien, tampoco está hablando de Cristo, ¿verdad? Así que nosotros no solo apagamos una cosa o la otra, todo lo que no tenga que ver con Cristo. Ahora, ¿somos consistentes en eso? No, a veces nos damos cuenta más tarde, porque no es por ley, es por gracia. Pero una vez que la gracia llega, mi conciencia debería ser coherente con la gracia que he recibido. Hermanos, hemos llegado al final del sermón. Voy a repasar para recordarles esto. La aplicación correcta de la ley dentro de la iglesia. ¿Se usa la ley? Sí, se usa. ¿Se predica la ley? Sí, se predica. ¿Para qué? Para mostrar el pecado.
Y de esa forma la persona pueda ir a Cristo. Porque solamente en Cristo va a encontrar la fe y el amor que necesita para la salvación de su alma. Y lo último, una vez que he encontrado en Cristo todo lo que mi alma necesita, entonces mantente coherente con eso que acabas de decir. Si Cristo es todo lo que tu alma necesita, entonces no debo dejarme llevar por cosas que son contrarias o que no tienen nada que ver con la gracia que solo Cristo da. Si me dominan los placeres, significa que no he encontrado en Cristo todo lo que mi alma necesita. A menudo le digo a mi propio corazón, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Si en Cristo está lo que ocupas. ¿Qué quieres, carne? ¿Por qué me pides esto o aquello? No es cierto, no me engañes. La carne me va a pedir algo. Cuando yo le dé eso, me va a pedir más. Cuando le dé más, me va a pedir más. Y cuando me tenga hasta el cuello, ella misma me va a acusar. Como ladrón, como mentiroso, como pecador. Y entonces uno dice, sí que eres una mala amiga. Me desvías del camino correcto solo para condenarme. Entonces mejor voy solo a Cristo, vivo solo para Cristo. Y cuando esos deseos se presentan, los silenciamos. No con la ley. No que le digo, eso es malo. No con la ley, sino con Cristo. Para eso tengo a Cristo. Para eso tengo a Cristo. Para eso tengo a Cristo. Mira, date unos deseos, unos placeres. No, eso es temporal, pasajero y caído. Para eso tengo a Cristo. Él es eterno. Solo eso es lo que nos mantendrá en la línea correcta. Recuerden, pobrecillo Alejandro e Himeneo ¿verdad? Fueron entregados ¿a quién? A Satanás. Para que aprendan a no blasfemar, dice. Para que aprendan a no andar dentro de la iglesia enseñando lo que no tienen que enseñar. ¿Sabes qué les hicieron? Los expulsaron de la congregación. Y dice la Biblia que eso es para que el cuerpo, el diablo, lo destruya y el alma pueda ser salva cuando Cristo aparezca. Un misterio del cual pocos predicadores se animan a hablar. Pero lo que sí es cierto es que los entregaron a Satanás. Eso sí es cierto. Se los dejaron que el diablo haga con ellos lo que quiera. Por mentirosos, por habladores de lo que no es. O estaban metiendo leyes o estaban estimulando un libertinaje. Tal vez uno y uno, ¿verdad? Tal vez uno era muy legalista y el otro era muy libertino. Y en medio de ellos se levanta un Timoteo que entiende el evangelio y lo que busca es una vida coherente con la gracia que Dios nos da. Sé consistente, eso mantendrá tu conciencia limpia. Eso mantendrá tu conciencia limpia. Si tú pecas y vienes a la iglesia, tu conciencia no te dejará estar en paz. Te sentirás pecador. Te sentirás pecador. Ve a Cristo, pídele perdón. Busca en Cristo la fe y el amor que solo Dios me puede dar. Y una vez limpio, mantente en Cristo de manera consistente a la conciencia para que no naufraguemos en el mar peligroso que es este mundo caído. Este mundo caído. El Señor nos ayude y les bendiga a ustedes con aplicaciones más profundas de lo que he dicho, ¿verdad? De las cosas que proclaman los locos, ¿verdad? ¿No estás loco, Pablo? A Pablo le preguntaron si estaba loco. De lo que dicen los locos, para el mundo es locura, pero para los que son salvos es poder de Dios, es salvación, es gracia, es verdad y debemos procurar mantenernos detrás de ellas. Oremos.